Presentamos Todo sobre Seguridad, un programa para hablar sobre seguridad industrial, física, personal, informática, electrónica y bancaria. Una producción de Rafael Durán, Samuel Ross y Luis Soto. En el aire, Todo sobre Seguridad. Buenas noches, como siempre, aquí estamos en Todo sobre Seguridad. Rafael Durán, Samuel Ross, Luis Soto, Todo sobre Seguridad. Su primer programa de radio sobre seguridad en la República Dominicana. Y aquí estamos como siempre y como cada viernes para llevarles todas las informaciones más importantes en el acontecer de la seguridad en República Dominicana. Buenas noches, Rafael Durán. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Samuel. Jorge Matos en los controles. A nuestro productor Nathaniel, como siempre, es un placer de estar con ustedes aquí en su programa Todo sobre Seguridad, como cada viernes, tratando ya de llevarles cosas interesantes, de orientarles, enseñar y aprender juntos sobre esta área tan interesante que es la seguridad. Buenas noches, Samuel. Muy buenas noches, amados oyentes. Buenas noches, ingeniero Rafael, profesor Soto, comandante de los controles, Nathaniel de Dios y Jorge Matos también apoyándonos. En el día de hoy damos muchas gracias a todas las personas que están en sus automóviles, en sus casas, escuchando nuestro programa de seguridad que está creado para orientar. De una vez vamos a dar los contactos para que las personas nos contacten en nuestra cabina y puedan también hacer sus comentarios y sus solicitudes por internet. Tenemos el 809-567-5400, cabina directa, desde el interior sin cargos, el 1-809-200-0610. Nuestras redes sociales por Facebook nos pueden escribir por la dirección Todo sobre Seguridad. También nos pueden seguir por Twitter, por @TodoSSeguridad. Y los programas que tenemos hoy en vivo, los viernes, programa en vivo, pueden conseguirnos por YouTube, por la dirección Todo sobre Seguridad. También nos pueden escribir por nuestro correo electrónico, tsseguridad@gmail.com. Buenas noches, Rafael. Sí, muy buenas noches, profesor. Muchos acontecimientos en esta semana en la seguridad, como siempre. Pero en el día de hoy estamos ya honrados con una visita especial que hace como un año que no pasaba por aquí. Lo multamos hoy y lo obligamos a venir para acá. Como siempre, agradecido de toda esa información, de toda esa expertise que siempre nos brinda. Y más adelante estaremos presentándolo con mucho honor y mucho orgullo de que esté por aquí con nosotros. Nuestro tema de hoy, la seguridad vial. Para las personas que están interesadas en compartir o hacer preguntas, pueden llamarnos a los contactos que ya el señor Samuel acaba de darnos. Sí, Rafael, Samuel y nuestro invitado. Hay que decir que de acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la situación mundial de la seguridad vial, la República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los países con más muertes por accidentes de tránsito en el mundo en relación con su población, con una tasa de 41.7 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra solo es superada por la isla de Niue en el Pacífico, con un índice de 68.3 y una población de apenas que alcanza los 1.229 habitantes. Tomando como punto de partida las cifras oficiales, la Oficina Nacional de Estadística estima que la probabilidad de morir en un accidente de tránsito en la República Dominicana es de 1 entre 4.000. En ese sentido, en el periodo comprendido entre el 2005 y 2012 se produjeron en promedio 5 muertes diarias por accidentes en las vías. Después de los homicidios, se trató de la segunda causa de muerte violenta del periodo, con un total de 13.869 fallecidos, el 38% de todas las muertes violentas. Para darnos las recomendaciones específicas sobre este tema, rampante dentro de la sociedad dominicana, hoy vamos a tener nuestro invitado, que es el señor Fernando Moreno, quien es consultor en inteligencia de seguridad y autoprotección
También es director general de Intelsegur, compañía dedicada a la consultoría de seguridad corporativa y autoprotección personal. Posee 32 años de experiencia en seguridad pública en España, 23 como mando intermedio y 8 como mando superior en las áreas de inteligencia criminal, crimen organizado, tráfico de drogas, delincuencia común y terrorismo. También hay que decir, con este largo expediente, que parte de esas observaciones que hicimos en principio de los datos que dimos fueron los temas y las investigaciones que hace el Observatorio Político Dominicano. Así es que, Rafael, tenemos a Fernando Moreno, que regresa una vez más a este espacio, todo sobre seguridad. Así es, muchas gracias, don Fernando, por honrar este programa con su presencia nuevamente y la bienvenida aquí a su programa ya, todo sobre seguridad. Muchas gracias a vosotros por recibirme y en fin, estaré encantado de pasar con vosotros unos minutos contando lo poco que sé sobre estas cosas. Bueno, no sea así. Expláyese, no se preocupe. Usted está en confianza aquí, como puede ver aquí nosotros no maltratamos a nadie, ni le decimos por qué línea irse. Aquí no tenemos línea, aquí la única línea que tenemos es la enseñanza. Y como usted tiene tanta experiencia, queremos que nuestro público se nutra un poquito con la suya. Bueno, haré lo posible. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito sobre lo que significa para usted, con su experiencia, la seguridad vial y por qué en el día de hoy usted quiso hablar sobre ese tema cuando tiene tantos temas de qué hablar en cuanto a la seguridad. Bueno, el motivo en realidad está explicado en la presentación que hemos escuchado, ¿verdad? Estamos hablando de la segunda causa de muerte violenta en República Dominicana y que además no tiene que ver con un delito, no tiene que ver con delitos, no tiene que ver con actividades que no sean cotidianas en todos nosotros. Nosotros habitualmente estamos o bien conduciendo un vehículo, o bien dentro de un vehículo, o bien rodeados de vehículos. El hecho de que haya una posibilidad de cada 4.000 de sufrir un accidente y fallecer ya es suficientemente preocupante como para abordar este tema, no esta vez, sino esta vez y muchas más. Así es. Bueno, ¿y qué usted cree, o sea, que no se está haciendo o que se está haciendo mal en cuanto a la seguridad vial en República Dominicana? Bien, lo primero, usted habrá visto según mi expediente que yo tengo una cierta experiencia en los ámbitos de inteligencia. La inteligencia consiste fundamentalmente en el conocimiento a través de los hechos. Y muchas veces en los fenómenos sociales se abordan los problemas sin detenerse a reflexionar sobre cómo están configurados y cuáles son los factores que influyen en él, ¿no? En el caso de la seguridad del tránsito, bueno, pues después de una breve reflexión, yo he llegado a la conclusión de que hay 3 elementos fundamentales que afectan a la seguridad. ¿Eso después de cuánto tiempo? Bueno, no hace falta reflexionar mucho tiempo. Lo que ocurre es que debe uno ir al fondo de la cuestión antes de ponerse a solucionar el problema, ¿verdad? Sí. Conocer primero el problema y luego solucionarlo. Y verlo desde afuera, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los elementos que influyen en el tránsito? Bueno, los elementos son 3 claramente. Uno es las vías de tránsito, el segundo los automóviles, los vehículos y el tercero las personas. Por tanto, a la hora de establecer si las condiciones viales son las adecuadas o no, tenemos que pensar en qué clase de carretera tenemos, de qué manera esas carreteras se construyen o cómo se mantienen, y eso nos lleva a cómo se financian, porque el mantenimiento y la construcción dependen de la financiación, y esto es responsabilidad del Estado, responsabilidad del Gobierno. Después tenemos que pensar qué tipo de vehículos tenemos en nuestras carreteras, de qué manera se controla que esos vehículos están o no están preparados para circular. Y por último, tenemos que pensar en cómo se comportan nuestros conductores. Bueno, y también las personas que caminan entre los vehículos. La conciencia. Es necesario ver esas 3 cosas, porque si intentamos abordar el problema fijándonos solamente en las carreteras, o solamente en el parque vehicular, o solamente en la conducta de los conductores, no vamos a encontrar una solución. Lo que vamos a hacer va a ser despistarnos y utilizar recursos en cosas que no van a solucionar el problema. Sí, vemos una sola pata de toda la mesa. Efectivamente. Entonces, podríamos desarrollar en esta conversación, y en fin, si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen sobre la marcha. Sí, claro. El primero de los problemas que tenemos que plantearnos es cómo está configurada la red de carreteras, cómo están configuradas las calles en nuestras ciudades. Y de qué manera eso influye en los accidentes que se producen.
Tenemos que pensar en eso. Ahora reflexionen ustedes sobre la ciudad en la que viven y piensen hasta qué punto esas calles están bien mantenidas o esas carreteras por las que circulan están bien mantenidas, cómo está el pavimento, qué es lo que ocurre cuando cae una vaguada y se inunda todo y no hay forma de circular sin inundar los vehículos. Bueno, eso tiene una influencia en los accidentes. Si, como ocurre por ejemplo en la República de Colombia, durante meses y meses y meses una tapa de una alcantarilla está retirada y ahí hay un agujero, eso es un lugar donde más tarde o más temprano se va a matar un motorista. Sí. El mantenimiento de esa carretera depende de alguna institución del Estado. Luego el Estado tiene que cuidar que la carretera se construya, que la carretera se mantenga y que cuando hay algún tipo de problema en la carretera se repare. Ese es el primer punto que me parece bastante claro. ¿Qué es lo que pasa con el parque vehicular? Hombre, yo no estoy pensando en que sea necesario que todos los vehículos estén dotados de todos los dispositivos modernos que hay de seguridad pasiva, como airbag o como antibloqueo de dirección, etcétera. Pero lo que sí está claro es que los vehículos tienen que tener unas condiciones mínimas para circular. Esas condiciones están en la legislación, pero hay que aplicarlas. No se puede permitir que haya vehículos que en plena noche circulen sin ninguna bombilla porque no funcionen. Sí, es extremadamente peligroso. No se puede permitir que haya motores que circulen de noche sin luz ninguna, porque provocan accidentes. Y aquí sobreabunda eso. Bueno, hace poco yo golpeé un motor que estaba detenido, pero estaba absolutamente a oscuras, en una zona oscura, y cuando yo fui a hacer mi giro le rocé levemente. Hubiera podido perfectamente atropellarlo, no le vi, pero no lo hubiera visto nadie, porque era una persona vestida de oscuro en un motor oscuro. En una zona oscura no se le ve. Sí. Y esos son los motoristas. Créame que hubiera podido perfectamente matarlo, porque si yo en lugar de salir despacio hubiera ido circulando y él hubiera estado ahí, no le hubiera visto a tiempo y lo hubiera matado sin ninguna duda. Y probablemente la justicia hubiera caído sobre mí, pero yo sé que no se le podía ver, ¿verdad? Y aquí aparece un asunto que me parece interesante, y es que si todos los conductores tenemos que cumplir con el mantenimiento de nuestros vehículos, hay que hacer un gran esfuerzo por parte del Estado para que los vehículos dedicados al transporte público cumplan especialmente con la normativa de seguridad. Los vehículos de transporte público transportan personas y esas personas tienen que estar protegidas. Las condiciones en las que están una gran parte de los vehículos que se dedican al transporte público no son aceptables. Sí, aquí la protegen mucho. Por ejemplo, la guagua de concho. Va la gente fuera de la ventana y por donde quiera, casi cayéndose. Pero el Estado no debería permitirlo, porque eso va en contra de la seguridad de esas personas. Y aquí se permite eso. Quería decirle, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Autoridad Metropolitana de Transporte, que es la que rige el transporte en la República Dominicana, según yo tengo entendido, tanto para los choferes de carros públicos como para las guaguas públicas, e incluso hay acuerdos de que la AMET no detenga un vehículo que no use el cinturón o que no tenga las condiciones de seguridad, fruto de acuerdos que han hecho con los sindicatos por la presión de personas que ni siquiera conciencia tienen de lo que llevan encima. Bien, pero entonces no puede después invocarse que las autoridades velan por la seguridad de las personas que circulan por carretera. Claro. Es decir, si las normas están plasmadas, están puestas por la seguridad de las personas que están circulando, no puede haber excepciones. No puede haberlas, no puede ser fruto de un acuerdo. No podemos hacer una ley a la medida, porque entonces si hiciéramos una ley a la medida, bueno, pues podría haber una ley para que a mí me permitiera circular por donde yo quisiera, a la velocidad que yo quisiera y de la manera que yo quisiera, ¿verdad? Yo podría invocarlo también. No tiene sentido. Si protegemos la seguridad de las personas que circulan, tenemos que protegerla toda. Y tenemos que protegerla toda haciendo que las leyes sean iguales para todos. No se puede circular sin luces de noche porque es muy peligroso. ¿Por qué algunas personas pueden hacerlo y otras no? El tema del cinturón ocurre. Le voy a contar en España la única excepción que existe al cinturón de seguridad. Solamente los coches de policía que circulan en el interior de la ciudad pueden ir los policías sin cinturón puesto. En ciudad. Si salen a carretera tienen que ponerse el cinturón. Es la única excepción, porque se entiende que la necesidad de abandonar el coche en un momento de emergencia hace aconsejable que no puedan llevarlo. Pero insisto, solo en ciudad. Si dentro de una ciudad hay una circunvalación que se considera carretera, deben ponerse el cinturón. La única excepción que existe. Desde luego jamás un transporte público puede ir sin cinturón. No, y el problema es que tenemos las regulaciones, las tenemos, como las revistas, por ejemplo. Claro. La revista se hizo para eso, para regular de que todo carro que vaya... Pero la regulación debe aplicarse. Sí, porque la ley, que es un papel, claro que es igual para todo, pero la aplicación de la ley es la que tiene que establecerse. Lo preocupante es que en República Dominicana existe una regulación que privilegia a algunos conductores sobre otros.
Y el problema es que ese privilegio no es un privilegio que mejora la seguridad, es un privilegio que empeora la seguridad. Y ahí es donde está la contradicción en la que yo quiero llamarles la atención. Sí. Es decir, no pueden venir a decir que lo hacen por mi seguridad si luego están permitiendo que yo cuando me subo en un auto público, pues voy a ir con 7 personas en un vehículo donde no debería haber más de 4 y además estamos unos encima de otros y el chofer no me digan que están haciéndolo por mi seguridad. ¿Dónde está la seguridad en eso? No está. No está. ¿Tenemos una llamada? Vamos con una llamada entonces. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, bueno, pues debo informarle, señor, de que ya hay otras emisoras que están copiando este tipo de programas. En el día pasado estaba oyendo una emisora y le insertó un programa en una sesión de seguridad. Veo muy bien eso, que otras emisoras también trabajen con la seguridad en sus diferentes renglones. Entonces, pues, por hoy, en lo que respecta al señor, tiene un excelente currículo, excelente background. Entonces, voy a formular dos preguntas. ¿Qué país usted puede sugerir que se puede tomar como modelo para este asunto de la seguridad vial? Y si ya la seguridad vial es un problema nacional, ¿por qué no se instituye como una institución y se hace como más promoción, más campaña para evitar los accidentes? Buenas noches, señor Jesse. Gracias por su llamada. Buenas noches. Sí, no crean que se trata de imitar a ningún país, se trata de utilizar el sentido común. Las legislaciones europeas son extraordinariamente, no voy a decir restrictivas, pero sí rigurosas en el ámbito de la circulación, del establecimiento de las normas y de los requisitos. Pero también se juega con unos recursos que probablemente no existan en República Dominicana para eso. Por tanto, hay que modular los recursos que se tienen e ir aplicándolos. Pero sí es cierto que hay determinadas cuestiones que tienen que ver sobre todo con la inversión en infraestructuras que son relativamente sencillas y que no se tienen en cuenta. Y hay un asunto que no he mencionado, pero que voy a hacerlo. Miren ustedes, la inversión en infraestructuras de transporte terrestre que no están planificadas y no son correctas producen pobreza y producen subdesarrollo. Porque si el Estado no planifica bien la red de carreteras y la mantiene bien, habrá zonas del país que se quedarán abandonadas, porque quien tenga dinero podrá financiar sus propias carreteras en sus propias líneas y quien no tenga dinero no. Y en este país hay un ejemplo claro. La zona este del país ha tenido una gran influencia de la inversión extranjera porque interesaba hacerlo ahí. Y la red de carreteras que hay ahí está mantenida mucho mejor que en el resto del país. Y eso no es casualidad. Eso es que ha habido una parte que ha recibido el dinero para eso, porque ellos sí saben que toda la zona este necesita una red de carreteras segura y fiable para poder promocionar el turismo. Y eso hay que hacerlo en todo el país, porque si no se hace en todo el país hay partes que se quedarán atrasadas. Es así de sencillo. Por tanto, lo fundamental es establecer un plan estratégico de comunicaciones por tierra, por carretera, que son fundamentales. Bueno, no se olviden de que las carreteras también unen los aeropuertos y unen los puertos. Así es. Y a partir de ahí a realizar unas tareas de mantenimiento que hagan que esas carreteras sean seguras y se mantengan durante el tiempo. No basta con construir, echar el asfalto y luego olvidarse, porque claro, el asfalto se deteriora. Sí. Eso para mí es lo fundamental. Lo que tenemos que decir entonces es que, para responder la pregunta un poquito, bueno, coger todo lo bueno y estricto de Europa, pero llevarlo al plátano. Sí, aplatanarlo. Sí, en realidad no es tan difícil. Miren ustedes, cuando ustedes planifican una carretera, tienen que planificar la forma de llegar y la forma de salir. Y voy a ponerles un ejemplo. La embajada americana está construida desde hace poco, ¿verdad? No hay ningún sistema de salida racional de la embajada americana para tomar la República Dominicana subiendo hacia Jacobo Magluta. No lo hay. Y entonces ahí hay un agente de AMET que para el tráfico a pulmón libre cuando algún empleado de la embajada sale. Sí. Ahí tiene que haber un semáforo o una rotonda. Esto no es necesario ir a España a verlo, basta el sentido común. Usted no puede tener eso pendiente de que haya un agente de AMET, que además el agente de AMET a veces se le ve y a veces no, a veces está lloviendo o a veces de noche. Ahí hace falta un semáforo. Sin embargo, parece que no se le ha ocurrido a nadie poner un semáforo ahí, ¿verdad? En toda la nueva planificación de la República de Colombia, lo digo porque yo conozco bien esa calle, no hay posibilidad de hacer un cambio de sentido legal desde prácticamente la calle, la avenida Jacobo Magluta, prácticamente hasta el final, hasta la Duarte. No hay posibilidad de hacer un cambio de sentido legal. No. Es decir, si yo voy en un sentido y digo, uy, olvidé el tabaco y quiero dar la vuelta, no puedo. No, usted puede doblar a la izquierda, pero hacer un cambio de sentido
en una calle larga, que es una vía de comunicación, una arteria, tiene que haber cada cierto tiempo o bien rotonda o bien un sistema que permita a las personas cambiar de sentido, porque si no nos vamos a encontrar en cualquier momento lo que nos encontramos, que son motores viniendo en contradirección o camiones viniendo en contradirección porque tienen que hacer ese trayecto. Es decir, no se lo pongamos más difícil al conductor. Sí. Pongámoselo fácil. Nos ha faltado sentido común. Planificación en las calles. Hablo de Santo Domingo y planificación en las carreteras. La carretera que va a Samaná es una carretera nueva que está mal planificada. Es así de sencillo. Es bonita, pero no está bien planificada. Y hemos tenido algunos accidentes en esa carretera que, una vez que hemos hecho el análisis, no nos permite encontrar una causa. Cuando eso pasa es que el trazado está mal construido. Cuando usted dice trazado, habla del peralte y cosas así. Exacto. Es decir, cuando uno se encuentra con que está analizando un accidente y de pronto el conductor te dice, yo estaba despierto, yo no estaba dormido, yo no había bebido, pero al meterme un poco en la parte del arcén, el camión se me volcó, uno va allí, hace la maniobra con su jipeta y notas cómo te hace el ademán de llevarte, eso está mal construido. Esa es mi opinión. Por eso digo que eso es algo que hay que cuidar, porque si no, acaba produciendo los accidentes. Sí, eso es que a veces la misma capa de asfalto que se le tira es muy alta y no hay, es corta de manera radical. Entonces cuando el vehículo, la goma baja, ya sea a la derecha, te ala hacia la derecha. Pero lo importante que creo que falla es que en este país, con las condiciones climáticas que existen, el mantenimiento es algo muy importante. Las temperaturas son elevadas, las avenidas de agua son enormes y eso hace que el asfalto se mueva y puede estar bien construida hoy y después de la próxima vaguada tener un problema y alguien tiene que darse cuenta que hay un problema. Es donde yo quiero ir. Sí, tenemos una llamadita, vamos a tomarla. Buenas noches. Buenas noches. Le hablo el profesor Félix de la Cruz Rodríguez, de aquí del Distrito Municipal Matingó, de Yamatá. Mire, ahora mismo en Villamella específicamente, la MIT tiene una batida contra las camionetas que están transportando pasajeros. Y uno lo ve bien porque, como dijo el señor, estamos en una posición nada envidiable en cuanto a la cantidad de accidentes. Pero yo quisiera que ustedes vean el estado de este camino vecinal Sierra Preta de Gualey. Es un infierno, lleno de zanja y de hoyo. Y hay 5 o 6 choferes, 3 choferes que han comprado minibuses, pero esos minibuses se van a deteriorar muy rápido. Entonces, si el Estado no quiere que caminen en camionetas, tiene que mejorar la vía de comunicación. Gracias. Sí, muchas gracias por la llamada y por participar en nuestro programa. Y en relación con lo que dice el señor, piensen que una vía de comunicación deteriorada también produce deterioro en los vehículos y también produce un mayor consumo de combustible. Y todo supone un mayor gasto. Y situaciones de accidentes, situaciones de goma que se te revientan, hipertensión arterial. Tenemos otra llamada, vamos a la llamada. Escúcheme, señor, en esta intervención hay algo curioso. Esa isla que está en el Pacífico apenas tiene, tengo entendido, como 1,000 personas. ¿Por qué estamos nosotros en el segundo lugar de esa isla? ¿Qué pasa ahí? Y también otro aspecto que quiero destacar, algunas carreteras en ese país ya quedan muy estrechas para la numerosidad de vehículos. Gracias. Sí, muchas gracias por su llamada. Lo que estamos hablando, planificación y mantenimiento. Y nos quedaba la tercera de las variables que hablábamos, que era la conducta de los usuarios, la conducta de los conductores. La conciencia, vamos a decir. Sí. No es mucho aquí. Este es el factor más complicado, porque tiene que ver con la costumbre y con la psicología, ¿no? Y eso, bueno, hay que cambiarlo, ¿no? Yo decía en una ocasión, la gente que estaba conmigo se reía, que el conductor dominicano es una persona que cree que las normas de tráfico solo afectan a los demás y a él no, ¿verdad? Y bueno, eso le pasa a casi todos los conductores de todo el mundo, ¿no? Uno siempre piensa que, bueno, que saltarse ese semáforo no tiene tanta importancia, pero cuando hay otro que se lo salta... Cuando te lo pasan a ti hay problemas. Exacto. Uno quiere pelear. Entonces uno tiene que acostumbrarse a obedecer las señales, uno tiene que acostumbrarse a obedecer a los agentes y uno tiene que acostumbrarse cuando viola una norma, pues aguantar estoicamente la contravención, ¿verdad? Pero de todas maneras, aquí ocurren cosas preocupantes.
Yo estaba el otro día guardando mi fila reglamentariamente en la calle Charles Sommer, y en la calle Charles Sommer, cruce con Winston Churchill, es muy frecuente que cuando estás haciendo la fila por el semáforo y el semáforo está en rojo, por la parte izquierda del carril derecho, coches a toda velocidad vayan en contradirección 50, 100, 200 metros para hacer el giro en Churchill a la izquierda. Esto no se da nada más que aquí, ¿eh? Usted no ha visto nada. Hay otra. Usted no ha visto nada americano, pero eso es endémico. Yo soy un conductor muy calmado. Hay otra cosa que se da solamente aquí, que yo haya visto, ¿eh? Yo he viajado por Sudamérica en muchos sitios, no que solo España, ¿eh? He vivido en Ecuador, conozco Cuba, conozco Bolivia, en fin. El número de conductores que lleva a niños pequeños en el asiento delantero del acompañante es preocupante. Sí. Si usted lleva a su hijo o su hija de corta edad, es decir, por debajo de una edad en la que puede llevar el cinturón, y si usted lo lleva en brazos, usted está con toda seguridad arriesgándose a acabar en un hospital o en el cementerio. No por usted, sino por su hijo. Y sin embargo, es muy frecuente y sobre todo se ve que van muy despreocupados. Es peligrosísimo. El niño va a chocar contra el cristal y se va a romper la cabeza. Esa es otra cosa que me preocupa. Hay otra cosa que me preocupa también, y es la falta absoluta de utilización de las guías, y algo peor, que cuando uno las utiliza, el que está a su lado aprovecha para acelerar e impedir que hagas la maniobra en lugar de dejarte hacerla. Yo estuve a punto de sufrir un accidente serio con un tipo que me hizo exactamente eso. El tipo se quedó atrás, y entonces yo, como tengo esa costumbre, pues en lugar de meter mi coche hacia la izquierda para cambiar de carril, puse la guía, y en ese momento el tipo aceleró para impedirme que yo metiera. Y además ocurrió lo que ocurre. Una vez que uno pone la guía y ve que el contrario está lejos, pues uno se despreocupa un poco. Cuando yo iba a hacer el cambio, ¡guau!, el tipo me adelantó y prácticamente lo choco, ¿no? Bueno, las guías sirven para pedir paso, pero parece que algunas veces debería uno hablar con los colegas. Sí, aquí evidentemente es avisar al enemigo de lo que vas a hacer, y entonces es peor. Debe de ser. Porque es verdad que cuando no pongo la guía me suelen dejar pasar. Aquí la ponen y entran de una vez. No lo he visto. Es verdad que no ocurre siempre, pero hay personas que parece que el hecho de que tú digas que quieres pasar por un lado es suficiente razón como para impedírtelo, ¿verdad? Bueno, bueno, les cuento ya, la detención en zonas prohibidas es una cosa relativamente frecuente. Y que conste que esto lo digo sin olvidar lo que les he dicho antes. Hay veces en las que es verdaderamente difícil hacer algo sin violentar alguna norma. Y yo comentaba antes de comenzar el programa, en la autopista de Santiago a Santo Domingo, yo intenté hacer un giro a la izquierda y juro que lo intenté hacer bien, pero al final acabé metiéndome en contradirección por una calle porque no había una señalización que dijera claramente por dónde uno tenía que ir, y si uno no lo sabe, no lo puede hacer. Por eso la señalización es muy importante y muy defectuosa. Por tanto, el conductor es un conductor que tiene rasgos de insolidaridad y tiene rasgos de temeridad, pero no es muy frecuente. Ahora, cuando se produce es muy peligroso. Los conductores salvajes de República Dominicana son muy salvajes. Por ejemplo, aquí, el señor Fernando Moreno, los choferes cuando el semáforo está amarillo, hay que aceleran, no es para parar. Sí, bueno, en eso hay dos teorías. Yo le puedo decir lo que pasa en España. En España, en la zona centro, cuando el semáforo se pone en ámbar, lo que hace el madrileño es acelerar para pasar. Cuando el semáforo se pone en ámbar en Cataluña, frenan. Pero hay otra cosa, y es que cuando el conductor en el centro, hasta que el semáforo no se pone verde, no sale. Sin embargo, en Cataluña, antes de que se ponga verde, sale. Ahora imagínese usted si un madrileño y un catalán se juntan en Soria en un cruce. Hay problema. Efectivamente. Y aquí en ámbar y en rojo se van también. Sí. No, y entonces aquí te da el verde, y entonces tú quieres doblar, pero el otro está leyendo el celular, los mensajes que le están mandando, entonces va al paso. Sí, al pasito. Depende de cada quien, eso es personalizado. Sí, aquí personalizado. El cumplimiento de las normas. normas. Es muy peligroso manejar el smartphone en el coche, y es una costumbre muy común hoy en día. Uh-huh. Nosotros estamos observando que incluso
se están produciendo atropellos de peatones que andan con el smartphone y cruzan sin mirar las calles y entonces son atropellados, ¿no? Aparte de esos vídeos que salen en YouTube de esta gente que va testeando y cae a las piscinas y cosas así. Pero algunos accidentes graves producidos por no mirar antes de cruzar mientras se está jugando y cuando vas conduciendo mucho más, ¿no? En España ahora hay una especie de afición que consiste en capturar políticos circulando con el smartphone en la mano. Se han capturado a 2 o 3, se han sacado fotos de 2 o 3 políticos y han sido muy comentados. Eso es prácticamente un delito en España, porque es una conducción temeraria. Uno está conduciendo en un vehículo y no está mirando a dónde va, ¿verdad? Bueno. Okay, tenemos una llamadita. Tenemos una llamada, vamos al aire a cogerla. Buenas. Buenas noches, caballero. Martín Castillo de Jai. Buenas noches, Martín. Me encanta el programa que ustedes tienen hoy con el caballero. Pero aquí en este país, el desorden lo tienen los mismos militares. Usted está parado en un semáforo y viene uno que es cabo o sargento o teniente y violan el semáforo. Entonces los demás que están ahí esperando, ¿qué hacen? Siguen detrás del que del cabo, el raso, el teniente o el general, porque si él se fue, yo también me voy. Que ese es un descontrol, que aquí la ley debe de entrar por dentro de las casas. Buenas noches. Muchas gracias. Sí, tiene usted razón y lo hablábamos al principio, ¿no? O sea, la ley es igual para todos, pero no en el texto, sino en la aplicación. Y es cierto que hay determinados colectivos que están a salvo de la aplicación de las leyes. Sí. Es algo en lo que tiene que trabajar el Estado. Sí, yo conté algo, hablamos en un programa sobre seguridad vial también nosotros, conté algo para hacérselo corto. A un vecino lo chocó una persona que parece que había venido a chocar antes. Cuando se desmonta era un militar, dice que es militar, capitán del ejército. Viene la policía, viene el ministerio ahí, la policía militar, y no se le pudo hacer nada a la persona porque era capitán del ejército, simplemente lo dejaron ir. No tenía seguro, no tenía licencia, el carro no tenía placa y venía de haber chocado a otra gente. Eso es algo que hay que solucionar. Yo le puedo decir una anécdota en otro sentido, es una anécdota que me afecta a mí personalmente y a mi esposa, y en fin, quiero que se lo tomen de esa manera, ¿no? Yo circulaba una de las primeras veces que estuve en España con ella, yo circulaba por una carretera y una patrulla de la Guardia Civil, que es la policía de carreteras de allí, me detuvo y me puso una contravención. La contravención era una contravención estúpida. Pero lo curioso fue el comentario de mi esposa después. Ella me preguntó, ¿por qué no le has dicho que eras comisario de policía? Y entonces yo le contesté, yo no digo que soy comisario de policía cuando me para una patrulla. A ella le llamó la atención eso. Bueno, eso es lo que hay que conseguir en este país. Que el agente, cuando ha cometido una infracción, reciba la infracción sin decir yo soy. No tiene sentido, la ley es igual para todos. No hubiera tenido ninguna influencia que yo le hubiera dicho soy comisario de policía, claro, porque la gente me hubiera puesto la multa igual. La multa era una tontería, tengo que decirles. No había puesto la guía al cambiar de carril en una autopista en la que solo estábamos el patrulla de Guardia Civil y yo. No había nadie más en esa carretera. Lo que pasa es que el hombre no habría cumplido con el número de multas de contravenciones de diarias a la gente y tal. Yo solamente le miraba y sonreía, ¿no? Pero quiero decir que el hecho de que uno sea o deje de ser no conlleva algo distinto si uno ha cometido la contravención. Que esa tendría que ser una de las metas de nuestro país. Claro. De que no importa quién sea, se le ponga su multa. Es que la multa consiste en la retribución de una conducta. Así es. Entonces, si es un miembro del gobierno y ha cometido una infracción, pues tendrá que pagarla, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, usted sabe, hay una anécdota muy buena en Gibraltar un senador español, hace ya muchos años, un senador, digamos que fue capturado por la policía gibraltareña en una posición, digamos, problemática con unos adolescentes en un yate, en las aguas jurisdiccionales, ¿no? Y entonces el tipo, cuando fue a la corte con el juez gibraltareño,
no se le ocurre otra cosa decir más que era senador del Senado español. Y entonces el juez le dijo, bueno, yo tenía alguna duda con respecto a qué hacer con usted, pero ahora lo tengo totalmente claro, y lo metió 2 meses. Con más razón. Entonces el hombre se pasó los 2 meses en preventiva hasta que se determinó lo que fuera, que yo ya no me quedo con eso. Sí, no, es por ser senador. Vamos a ver, usted es senador y usted está en un asunto, digamos, comprometido, y usted pretende influir al tribunal diciéndole que soy senador. Sí. No, usted va le dio la razón para meterlo preso. Fue comentado porque eso fue lo que dijo el juez, ¿no? Ahora, yo quiero hacer un de orden ahí, porque usted hizo un comentario dentro de ese. Y es que parece que el oficial del día no había cumplido con su cuota. Sí, bueno, entonces, eso es lo que decimos los policías. ¿Cómo se hace? Ok. No, porque hay dudas aquí sobre eso. No, perdón, no es esa cuota. No, existe, bueno, tampoco lo sé exactamente, porque yo no he formado nunca parte de la policía de la policía de tráfico, pero no es eso, ahí hay que tener mucho cuidado, no. Existe la leyenda urbana de que la policía de tráfico tiene que poner un número mínimo de multas para conseguir alcanzar sus objetivos a final de mes, de multas. Es decir, ellos están motivados a buscar dónde la gente comete infracciones y a certificar las infracciones. Entonces, ¿qué ocurre? Hombre, conforme el tiempo va pasando y la cuota no llegamos, las infracciones que normalmente no se ponen, porque créanme que cambiar de carril en una autopista de 3 carriles sin poner la guía, estando, como yo les digo, y mi esposa puede corroborarlo, solamente nosotros y el patrulla que iba detrás de mí 500 metros, solamente estábamos nosotros, bueno, no generó ningún tipo de peligro. Fíjese si no generó peligro que en el Código de Circulación español, cuando hay el más mínimo peligro de cualquier clase, te quitan puntos. Uno tiene unos puntos y te los quitan. Esta es una de las pocas infracciones que no quita puntos. Claro, sí. Es lo que le dije al guardia, esta infracción no quita puntos. Esto es, bueno, eso fue. Pero era en ese sentido, no en el sentido que creo que ustedes han pensado, ¿no? Okay, sentido monetario. No. Bueno, tenemos otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hay un punto que ustedes no han tocado, que es un componente principal en los accidentes de tránsito, y son los motoristas. Ustedes no han visto motoristas calibrando. Lo estamos guardando para último, porque esos son lo que hay que darle un soberano a esa gente. Y echando carrera, no tienen cultura de usar el casco protector, porque el casco protector es para el codo. Y además que en cualquier familia, desde que un muchachito tiene 11 o 10 o 13 años, lo primero que le compran un motor y lo tiran para la calle. Gracias. Sí, gracias por su llamada. Tenemos otra llamada, vamos a cogerla de una vez. Señor, en mi última intervención, porque debo reconocer que este tema es sumamente importante. Yo no he podido viajar, pero el caballero, como ha estado en varios países, ¿cómo es cuando un funcionario tiene que movilizarse en esos países? Hay ese aparataje, esta bulla, esta situación que se da aquí en este país. No le he escuchado bien, pero creo que se refería a estas especies de caravanas que preceden o van detrás de determinadas autoridades. Bueno, yo puedo decirle que hay en España ese tipo de caravanas solamente se producen con dignatarios extranjeros, con el rey y con el presidente del gobierno. Incluso los ministros tienen una caravana más corta, pero la retirada del tráfico yo solamente he visto hacerla con el rey y con el presidente del gobierno, con nadie más. Aquí se hace con cualquier ministro que va, no por restarle importancia, pero separa todo el mundo. Bueno, hay una alternativa a eso, y es conseguir que el tráfico sea fluido mediante una buena planificación y una buena ordenación, y entonces no hará falta caravana, ni sirenas, ni nada. Es un proceso. Mira, yo he visto en el tránsito, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, porque como tengo que andar mucho en la calle, yo he notado que en los elevados, el tráfico en las horas picos, principalmente ya después de las 12 del mediodía, 2 de la tarde, y en las mañanas, se hace mucho tráfico. Y antes de ayer noté que si viene una ambulancia con una sirena prendida, pues el tráfico inmediatamente, los vehículos fluyen. Sin embargo, en otros momentos va lento. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible si hay un AMET que está ahí
que lo único que tiene que hacer es no dejar que al final los vehículos vayan hasta el centro, porque una cola. El hecho de poner toda la señalización y hacer la entrada más larga no implica que hayan dejado de hacer los tapones, porque es que se van por un tercer carril a entrar allá adelante, entonces quieren pasar al carril izquierdo, y eso es lo que detiene el tráfico, que no deberían dejarlos entrar. Y yo creo que eso se puede hacer, porque si lo logra una ambulancia, un AME que tiene mayor autoridad lo puede hacer, y no lo hacen. Es cuestión de lógica, como dice Fernando. Sí, no, y en realidad creo, de mi parte, que se lo estaba mencionando también a don Fernando, creo que esa última parte que él mencionaba de la conciencia que deben tener los choferes y todos nosotros, debe ir de la mano con la educación en la niñez, o sea, más temprana, porque aquí en las casas, en la escuela, porque aquí educación vial o lo que es seguridad vial no se toca. Hay que convencer a los conductores que hacer una fila no produce ningún tipo de enfermedad. No. Hacer una fila... Y tocar una bocina, dejarle pegar la bocina. Es perfectamente posible, no pasa nada. Entonces esta costumbre que tienen de intentar colocarse y colarse delante, hay una norma de seguridad fundamental que aquí en República Dominicana es inaplicable, y es dejar aproximadamente unos 4 o 5 metros con el vehículo de delante. Es imposible. Porque inmediatamente se te mete un carro. Tú dejas esos 5 metros y se te entran dos. Claro, así, de cabeza. Entonces uno a veces tiene que conducir de esa manera. Eso no se usa aquí, jefe, ¿no? No, me va usted a decir a mí. Los motores haciendo y yo quería que usted le contestara la pregunta a la persona que llamó ahorita con relación a los motores, que se acuestan, que brincan, que calibran, que hacen de toda la pirueta en la calle. Eso se trata de conciencia, sí, pero que usted... O de inconsciencia, porque cuando cae uno de una moto, la verdad es que el ecosistema es duro para los motoristas, porque las calles están llenas de trampas en las que pueden caer, ¿no? El casco evidentemente es necesario, aunque no sé si sería muy útil aquí, porque yo creo que cuando aquí un motorista se cae al suelo, da lo mismo que tenga casco que no. Hay una norma que no termino de entender, y a lo mejor ustedes podrían explicarme, ¿por qué los motoristas no pueden circular por los pasos elevados? ¿Por qué? Entiendo que los camiones no puedan, porque según me han dicho, los pasos elevados no pueden aguantar el peso. Por la estructura. De la estructura, bien, eso lo entiendo. Pero en el motor, ¿por qué? Bueno, no hay un espacio destinado para ellos. Deberían ir como un carro detrás, pero aquí no se usa eso. Claro, el motor tiene el mismo estatus que un carro a la hora de ocupar un espacio. Exacto. Es decir, ellos deben de ir por el centro de su carril y no pueden ser adelantados ni por la derecha ni por la izquierda. No creo que ellos no funciona, lo sepan eso. Lo que pasa es que ya ellos tienen predispuestos los choferes aquí de carro. Ya como ellos hacen tanta maldad, los choferes de carro público, choferes privados y eso, ya cuando uno lo ve delante, lo que quiere es dar un empujoncito también. Muchos choferes. La verdad es que la conducción en motor es muy peligrosa. Ayudarlo. Y Jorge Mato, que está de frente mío, él le puede decir que le han pasado 2 casos, así que yo lo he visto personalmente, que se le meten así para comérselo. Sí. Pero es interesante cómo podemos hablar de esa concientización que se necesita para los conductores, pero también de la parte de los oficiales de seguridad. Claro. La aplicación de las normas es fundamental, y luego el no utilizar las normas como privilegio. Es decir, probablemente, aunque dicen ustedes es un problema de educación, lo que es un problema de profesionalidad. Así es. Y en el caso del conductor es un problema también de inteligencia. Hay otra cosa que me llama la atención, la escasa cantidad de rotondas que hay, por lo menos en Santo Domingo, ¿no? La rotonda es un elemento que reduce mucho el tráfico, reduce mucho la velocidad. Bueno, no se engañen, el poder tener en una ciudad una alta velocidad es sinónimo de tancón, es sinónimo de atasco. En España, en una vía principal que hay en Madrid que se llama M30, se ha conseguido eliminar completamente el atasco de tráfico en toda la vía, poniendo un límite de 70 kilómetros por hora. Es desesperante cuando uno circula, pero uno nunca se para. ¿Qué es mejor? La velocidad media, por supuesto, la supera. Consume menos radicalmente, ¿no? Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a diseñar unas ciudades en las que el conductor no pueda
ir a altas velocidades. Y eso se consigue colocando los cruces con rotonda y recordando al conductor que el que hace la rotonda tiene preferencia. Lo digo, pues yo tengo una rotonda en mi urbanización y de vez en cuando tengo discusiones con personas que van a hacer la rotonda y tienes que mirarle y ver si va a respetar o no va a respetar. Pero solamente la rotonda, hay una grandota que es muy peligrosa, que es en los próceres. Bueno, en los próceres frente al Nacional ahí. Exactamente. Esa es una de las pocas. La única que queda. Sí. Y la de la bandera. Y la de aquí de la 27 de febrero con Luperón. No, bueno, está esa frente al Botánico y la que está allá en frente al Nacional de Arroyo Hondo. Bueno, sí, el Camino Chiquito. En Camino Chiquito, por ahí, sí. En Santiago, últimamente se cambiaron unas vías que había, donde había semáforos, se pusieron rotondas. Y se pusieron elevados. Eso conlleva un cambio de cultura y conlleva un aprendizaje. No es sencillo. Pero yo que he vivido, empezaron a instalarse rotondas en España cuando yo tenía 22 años, hace ya unos cuantos. Ha aumentado considerablemente la seguridad porque la velocidad de los vehículos desciende. Reduce. Hablando de cultura, quiere decir que si un dominicano va para allá, para España, está preso ahí mismo, desde que agarró un carro. No lo crea. Cambia el chip. Porque el sistema está preparado para eso. Es verdad que de vez en cuando ocurren desgracias, ¿no? Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, un ecuatoriano intentó atravesar la M30, que es una carretera que tiene 4 carriles, más 4, más 3, más 3, ¿no? Entonces, evidentemente, esa carretera no se puede cruzar. Pero este señor, que era ecuatoriano y acababa de llegar, intentó cruzar al modelo ecuatoriano, es decir, en lugar de irse 200 metros más allá, pasar por un paso elevado que había, ¿no? Bueno, esto es un caso extraordinario. Lo que normalmente ocurre es que en el momento en el que las personas llegan y se encuentran con un sistema y una conducta de todos los demás en un sentido, bueno, se adaptan al sistema. El sistema lo lleva a que se adapte. Exactamente igual que aquí, pues yo admito que en ocasiones tengo que saltarme el código para hacer cosas porque yo no podría. Sistema organizado, con el momento en el que uno llega a un sistema donde efectivamente, si yo puedo recorrer 50 metros y puedo dar una vuelta, ¿por qué me voy a jugar la vida aquí? Y la gente se acostumbra rápidamente a hacerlo bien, ¿eh? En ese sentido yo soy optimista. Hablando de las rotondas, aquí tenemos los elevados. En mi caso, y como uno anda en la ciudad, creo que los elevados es todo lo contrario, hacen todo lo contrario a las rotondas. O sea, te dan más velocidad en algunos casos a los vehículos y hacen que los tapones lleguen a un punto. O sea, mueven el tapón a otro punto. De toda esa trayectoria a un punto. Sí, eso es lo que hacen. ¿Cuál es la solución en ese caso? Quitar el elevado y poner la rotonda. Aquí. Hubo un alcalde en España, en Madrid, que quitó todos los elevados y puso rotondas y el tráfico mejoró. Ahora cuesta una fortuna, ¿eh? Aquí es lo que se van a matar mucha gente primero. Como aquí no graban, por programas anteriores que hemos tenido, el DNI no graba. Entonces vamos a mandarle un mensaje a Leonel de que cuando él vuelva ahora, haga el cambio. Es que en una ciudad no puede tener carreteras, una ciudad tiene calles. Puede haber una carretera interior de una circunvalación, pero eso es una carretera. Ahí sí puede haber paso elevado, pero es una carretera. Es decir, tiene que tener unos sistemas de salida y de entrada. Las circunvalaciones. Carretera, efectivamente. Pero una calle como tal, estoy pensando en la Kennedy, ¿verdad? Estoy pensando en la Kennedy. Eso, desde mi punto de vista, es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una calle muy peligrosa en lugar de una carretera. No debería estar planificada así. En fin, yo tampoco quiero... No es que esté mal. No, la estructura es buena. Es una solución ineficiente. No es eficiente. Produce un problema mayor del que se produciría con otra solución. Por ejemplo, la rotonda o, por ejemplo, no sé si lo que se pretendía era hacer una vía rápida. Se podía haber hecho una vía rápida elevada, pero tenía que ser completamente elevada. Lo digo porque el subterráneo es mucho más caro siempre. Sí. Pero tenemos aquí una cosa mixta, que es una calle en la que parece que quería ser una vía rápida, pero no es una vía rápida y entonces ni es calle ni es vía rápida. Sí, lo que es un tancón enorme a las horas pico. Se habla de carriles expresos dentro del mismo elevado. Sí. Esa es la señalización que existe. Claro. Pero a la planificación. Si queremos eso, tenemos que hacer unas vías de acceso al carril expreso también especiales que no hay. Y completas. Aquí una vez se trató de hacer un director de transporte y de la misma AME, que fue Hanle Herman, quiso hacer e instituyó los carriles expresos para la guagua del transporte público. Y luego, por esa misma razón se lo llevaron, porque comenzaron a presionar los choferes y todas
demás autoridades y hubo que quitar los carriles. Porque es que aquí hay como una especie de miedo al orden. Es que un carril expreso requiere tener también una infraestructura para que las guaguas puedan estacionar sin bloquear el carril expreso. Tenemos un carril expreso en el que solo pueden ir las guaguas, pero cuando la guagua se para, entonces las demás tienen que ocupar los carriles que no son expresos, porque el carril expreso también es bueno para los demás. Si yo sé que todos los autobuses van por una línea, yo tengo más libertad para ir por la otra línea. Pero que no querían hacerlo. No quieren y además no lo hacen. El resultado es tengo un reservado para guaguas que yo no puedo utilizar, pero las guaguas utilizan el carril por el que yo voy. Es lógico que se molesten. Cuando en los carriles expresos, autobuses que hay en España, siempre hay un espacio suficiente como para que se pueda hacer la detención, a recoger y a soltar viajeros. Por ejemplo, en Puerto Rico, yo en Puerto Rico vi que funcionaba perfectamente en el carril contrario, el carril expreso. Sin embargo, aquí no se pudo utilizar. No se pudo, duró poco. ¿Estaban bien hechas los accesos y las salidas? Bueno, eso es lo que yo veo habitualmente que ocurre. Se hace una vía, pero el acceso y la salida no se hace. Y eso es una catástrofe grande. Está la intención, pero falta la planificación. No hay que pensar tanto en la inauguración de la vía como en construir bien la vía. Sí, porque se piensa más brillar con lo que se hace que en la función que va a realizarse. Que no es funcional. Bueno, pero en realidad lo que queremos dejar dicho en el día de hoy con nuestro programa es que tenemos que nosotros mismos tomar conciencia, dejarle la parte del gobierno, al gobierno, lo que podamos ayudar, pero nosotros ir tomando conciencia de lo que es un manejo responsable y lo que es la seguridad vial. No, y las personas del gobierno y la gente que nos escuchan en el Palacio y en el DNI, pues pueden recomendarle a Fernando que sea asesor para la nueva organización sobre el transporte en la República Dominicana que se va a crear próximamente, que él pueda asesorar y quizás podamos tener mejores soluciones. El asesor sufre menos que el director. Exacto. Sí, y cobra mejor. Sí. Pero, bueno, no sé si he sido excesivamente contundente en mis afirmaciones, pero ya han visto que yo digo lo que pienso. El punto es que estos problemas deben ser por los ciudadanos planteados en estos términos. No hay que tener miedo a exigirle responsabilidades a los que están gobernando en la medida en la que ellos son responsables. Es decir, esto puede hacerse con buen humor, hay que hacerlo con buena educación, pero hay que ser también rigurosos en el asunto. Y este es un asunto en el que el gobierno, el Estado, más que el gobierno, el Estado, tiene una responsabilidad importante. Y el Estado no debe dejar sobre los conductores la responsabilidad de esa siniestralidad. No puede ser, porque es verdad que el conductor como tal tiene su responsabilidad inmediata en lo que hace, pero también es verdad que cuando las vías no están bien construidas y no hay una igualdad en la aplicación de la norma, esto acaba generando este tipo de problemas. Esa sensación que ustedes decían antes de, bueno, yo estoy aquí esperando mi semáforo en rojo y parece que soy el más tonto, porque el uno porque puede y el otro porque no lo sancionan, pues yo me estoy aquí. Bueno, eso es algo que hay que plantear y yo creo que se debe plantear y en una democracia se puede plantear. Claro. ¿No? Sí. Bueno, Soto, usted que está cerca, comience a dar los pasos para que eso llegue a los oídos de esas personas allá arriba. Yo creo que en nuestra próxima visita a la doctor Delgado, pues trataremos de llevar ese mensaje. Así es, y después de esta lluvia de información para que las personas aprendan a hacer lo que hay que hacer en las vías, vamos a dar otra vez nuestra dirección para que este programa tan lleno de información educativa, vial, lo puedan tener, lo que hacemos hoy. Recuerden, el programa que tenemos hoy, viernes, en vivo, lo tenemos el lunes en YouTube, en la dirección Todo Sobre Seguridad. Recuerden seguirnos por Twitter, por la dirección @todo S Seguridad, y por Facebook, por la dirección Todo Sobre Seguridad. También nos pueden escribir por nuestro correo tsseguridad@gmail.com. Dando las gracias a las personas que nos han escrito a nuestro correo, que uno de estos temas fue sugerido. Ya, como le dije, lo hemos tratado varias veces, ha gustado muchísimo, pero decidimos ya llevarlo a otro nivel. Y entonces por eso está aquí el señor Fernando Moreno con nosotros. Y hay que seguir insistiendo sobre estos temas, porque hay que educar a la población para que tome conciencia de que los verdaderos beneficiarios somos nosotros.
Sí, así es. La gente necesita este tipo de información de seguridad. Ir quitando esa ignorancia que tenemos, pues yo en realidad, seguridad vial, siempre la hablaba sobre la educación, por ejemplo, pero los otros factores que mencionaba don Fernando, yo lo dejaba atrás, cuando pueden ser en algunos de los casos pueden ser los más problemáticos. Son igualmente importantes. Exacto, son cada uno la pata, como dije, de la mesa. Hay que desarrollar un tema, porque aquí tenemos mucho analfabetismo en cuanto a la educación vial. Entonces, la educación vial empieza contigo. Un plan de eliminar el analfabetismo vial. Bueno, así como usted pero está, no a él, ¿verdad? así Eso como es. usted está en Quiqueya Aprende Contigo, ya usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sí, vamos a desarrollar un plan. Bueno, muchísimas gracias, don Fernando, un placer, como le dije, tenerlo aquí con nosotros. Esperamos tenerlo muchos programas más. Sí, claro, que no dure tanto, que no dure un año para venir. Este programa es suyo. Este programa es suyo y personas como usted que no, como le dije, no dependen de ninguna línea para hablar de lo que tiene que hablar. Este programa es para personas como usted, que aunque lo grabe el DNI, pero todavía no nos han perseguido. O sea, ya eso es normal. Ya eso es normal, pero muchísimas gracias por estar aquí. Lo esperamos pronto. Gracias por toda su sapiencia aquí que ha compartido en el día de hoy. Y bueno, a todos los amigos oyentes, gracias por estar ahí con nosotros también, a nuestro productor Nathaniel, en los controles Jorge Matos, y nuestro compañero, profesor Luis Soto. Decirle a todos los amigos que los esperamos el próximo viernes con más información. Y yo creo que así como hacemos con Fernando, compartiendo es que se aprende. Porque los conocimientos, ¿de qué nos sirven tener los conocimientos si no los compartimos con los demás? Y ese es lo único que a uno le queda, de poder transmitir lo que uno ha logrado a través de los años, aprender para compartirlo con los demás. Así es, hemos aprendido mucho del comandante Fernando Moreno. Muy buenas noches a usted y muy buenas noches a todos los amados oyentes que estuvieron compartiendo su programa de seguridad, por aquí por HIJB 830 AM. Muy buenas noches, gracias por todo. Hemos presentado Todo sobre Seguridad, un programa para hablar sobre seguridad industrial, física, personal, informática, electrónica y bancaria. Fue una producción de Rafael Durán, Samuel Ross y Luis Soto para HIJB. Hasta la próxima semana.